La ira de Dios. Muchos cristianos o creyentes del Señor piensan que la ira de Dios es lo mismo que la gran tribulación, y dicen que Dios no nos ha puesto para la ira, por eso seremos arrebatados antes que inicie la gran tribulación. La razón por lo que dicen eso es por el versículo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9, Pablo nos confirma que seremos salvos de la ira de Dios, porque somos salvos por la sangre de Cristo y no del juicio. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Para quién es la ira de Dios? Para contestar estas preguntas debemos de saber quiénes son los hijos desobedientes. Efesios capítulo 5 versículo 1 al 6. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero a fornicación y toda impureza, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Ni a palabras indecentes, ni necedades, ni relatos groseros, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o impuro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Pablo nos dice que los hijos desobedientes son aquellos que fornican, que andan en impureza, que tienen avaricia en su corazón, que son idolatras, ya que ellos no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios, sino la ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia. Es claro la palabra que la ira de Dios es para los desobedientes y no para los creyentes. Colosenses capítulo 3 versículo del 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal en a vuestros miembros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vemos que todos son los mismos elementos con Efesios capítulo 5 versículo del 1 al 6. Pablo nos confirmó no estamos puestos para la ira de Dios, asimismo dice que la ira de Dios es para los hijos desobedientes. Es decir que la ira de Dios no está para el creyente. Tenemos que tener esto muy en claro para entender cuál es la diferencia de la ira de Dios y la gran tribulación. Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, andando según nuestros deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ya sabemos que la ira es para los desobedientes y no para el creyente. Una vez sabiendo esto vamos a ir a las profecías. Apocalipsis capítulo 16 versículo del 1 al 2. Y oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y repugnante sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Si vemos, los hijos desobedientes van a aceptar la marca de la bestia, por una sencilla razón, que ellos siempre han buscado la vida fácil, y pensarán más en la vida de ellos mismos, y en la comodidad, y pensarán que estarán haciendo lo correcto, más serán engañados. El anticristo irá al contra de todo lo que es de Dios, y se levantará con todo creyente y objeto de culto. Es claro que los que son incrédulos, impíos, malhechores, los desobedientes, mentirosos, avaro entre otros, ellos aceptarán la marca de la bestia, y más ellos mismos estarán al contra de Dios, y hasta con los creyentes y los que vives piadosamente en Cristo. Entonces para ellos no sería la gran tribulación sino una gran parte seria para los hijos de Dios, como Pablo dice, los hijos amados. Ya sabemos que la ira de Dios es para los desobedientes, y si notamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo del 1 al 2, vemos que la ira son las 7 copas de la ira de Dios, que se derramarán a los que tenga la marca de la bestia, y adoren a su imagen. Entonces todo aquel que adorase la imagen y se ponga la marca de la bestia son los hijos de desobediencia, porque la ira es para ellos. Con este texto también contestamos las preguntas siguientes. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios son las 7 copas que se derramará sobre la tierra a los que tengan la marca de la bestia, y adore a su imagen.
¿Para quién es la ira de Dios? La ira de Dios es para los hijos los desobedientes. Si vemos las copas de la ira de Dios, se derramó a ellos, a los que adoren a su imagen, y tengan su marca. Pablo dice que la ira de Dios es para los hijos en desobediencia. Por eso Él nos dice que nosotros no estamos puestos para la ira. Ya contestamos las dos primeras preguntas, ahora contestaremos la siguiente. ¿Cuándo ocurrirá la ira de Dios? Para eso vamos a analizar el siguiente versículo. Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al 10. Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces si la ira de Dios, como dicen los pretribulación, es igual que la gran tribulación, ¿cómo puede ser la misma cosa, si la ira todavía no se había derramado cuando el ángel alzó su voz diciendo eso en el versículo 9 estando en el momento en la gran tribulación? Entonces aquí viene el versículo clave de cuando es la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un viento fuerte. Y el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá permanecer de pie? Este versículo de Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17, habla de eventos muy alarmantes, ya que vemos eventos muy catastróficos. Analicemos el versículo 12, vemos que se abrió sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Con ese detalle, vamos a analizar también el versículo 16, donde dice que la ira del Cordero ha llegado. Pongamos mucha atención porque dice, la ira del Cordero ha llegado, que es igual a la ira de Dios. Estos versículos nos hace familiar a Mateo capítulo 24 versículo 29 donde dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, vemos que el Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, es similar a Mateo capítulo 24 versículo 29, vemos que se describe todos los mismos elementos en ambos versículos, lo podemos poner lado a lado y coinciden perfectamente. Entonces podríamos decir que ya contestamos a la pregunta que hicimos. Y dirán, ¿acaso la ira del Cordero es igual a la ira de Dios? Vamos a responder la pregunta usando siempre la palabra de Dios y dejaremos que en ellas encontremos la verdad, así como hemos estado haciendo en los anteriores versículos, y ahora nos vamos al siguiente versículo, para contestar esta pregunta que muchos puedan que digan que son diferentes la ira de Cordero y la ira de Dios, y dice. Isaías capítulo 13 versículo 9 al 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Si podemos observar, dice en el versículo 9, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, y en el versículo 10 vemos que son los mismos elementos, o eventos que ocurren en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17, entonces podríamos decir, que este versículo está conectado entre sí, al igual que Mateo capítulo 24 versículo 29. Más delante del versículo 10 del libro del profeta Isaías, vemos que se trata de la ira de Dios. Isaías capítulo 13 versículo 11 al 13. Y castigaré al mundo por su maldad y a los malvados por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos. Haré al ser humano más aprecioso que el oro fino, y al hombre más que el oro de Ofir. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día de su ira ardiente. Podemos observar,
tanto el profeta Isaías, Apocalipsis y Mateo, de los versículos que citamos, tienen los mismos eventos que van a ocurrir, y sobre todo hablan del día de la ira de Dios. Ahora en Mateo capítulo 24 versículo 29, mencionan todos los mismos elementos, y también nos dice cuándo va a ocurrir, cuando el mismo Señor Jesús nos dice, que será después de la gran tribulación. ¿Cuándo ocurrirá la ira de Dios? La ira de Dios ocurrirá después de la gran tribulación. Si la ira comienza después de la gran tribulación, eso quiere decir, que la ira de Dios no es lo mismo que la gran tribulación. ¿Cómo va a empezar antes de la gran tribulación, si acabamos de ver que la ira de Dios empieza después de la gran tribulación? Que los pretribulación digan que la ira de Dios es lo mismo que la gran tribulación, es una comparación no aceptada y muy forzosa de creer. Ejemplo en diferencia. ¿Quién envía la ira de Dios? ¿Y para quién va dirigida? ¿Quién causa la gran tribulación? ¿Y para quién es la gran tribulación? ¿Quién envía la ira de Dios? Isaías capítulo 13 versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día de su ira ardiente. Vemos que Dios envía la ira de Dios, hasta el mismo término de la palabra lo dice, ira, de Dios. ¿Para quién va dirigida? Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal en a vuestros miembros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces por eso Pablo se refería en este versículo que no estamos puestos para la ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo nos dice, que no estamos puestos para la ira, porque cuando el Señor Jesucristo venga después de la gran tribulación, seremos arrebatados, para no pasar la ira de Dios. Porque la ira es para los hijos en desobediencia. ¿Quién causa la gran tribulación? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos que Él irá al contra de todos los que adoran a Dios y lo que es de Dios. A fin de que lo adoren a Él, por medio de esa persecución, de ir al contra de ellos Él causa la gran tribulación. ¿Para quién es la gran tribulación? Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua y nación. Vemos que el anticristo hace guerra contra el pueblo de Dios, y vence a muchos de ellos. Prefieren morir antes que someterse a él. Su gobierno se extiende a todo el mundo, el último imperio antes del reinado de Cristo. Por lo que la gran tribulación es para los cristianos. Ya comprobamos que la ira de Dios es para los hijos desobedientes y no es para los creyentes. Si los creyentes pasan por la gran tribulación, la ira de Dios no sería para ellos, porque la ira de Dios comienza después de la gran tribulación, por lo que la gran tribulación es causada por el anticristo y no por Dios. También la ira de Dios es igual a la ira del Cordero. Aquí está de los que tienen entendimiento y ponen en su corazón la voluntad de buscar la verdad. Por eso Dios no nos ha puesto para la ira porque seremos arrebatados después de la gran tribulación.